Si ha habido una violencia sexual, puedes, en primer lugar, ir a hacerte un lavado vaginal. En todos los casos, el tema de fondo es la libertad. Esto es reflejo de la lucha de las feministas, las mujeres y las organizaciones de derechos humanos por décadas. ¡Aborto sí! ¡Aborto no! ¡Eso lo decido yo! Hola, somos Las Públicas, un espacio de mujeres y disidentes sexuales, con 10 años explotando nuestra mejor habilidad, investigar y compartir información sobre aborto. Hemos abortado, hemos acompañado, somos muchas y somos comunidad. Quédate con nosotras, la información es poder. Mi nombre es Cintia y les invito a un nuevo episodio de Las Públicas. Somos muchas y somos comunidad. Todas y todos tenemos vida sexual y la vivimos de distinta manera. A veces en privado, otras no tanto, solas, compartiendo con alguien o con más de una persona. El deseo sexual está íntimamente relacionado con nuestras experiencias de vida, edad, clase social, incluso con procesos del cuerpo como la menstruación. Y por supuesto que es saludable, pero ¿cuántas veces nos ha puesto en apuros? Si piden una imagen para representar el deseo sexual, lo pienso como el mar, inmenso y profundo e intimidante. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Es importante el sexo incluso en estos tiempos? ¿Tienen presente al sexo durante la cuarentena? ¿Están sintiendo la falta? Nosotras recurrimos a amigas y seguidores de Las Públicas para averiguarlo. El sexo es supremamente importante en mi vida y creo que en la vida de todas las personas que conectamos con la importancia de desarrollar bienestar, plenitud y allí esta dimensión de la sexualidad, ¿no? En ese sentido, sí, yo extraño mucho poder conectar con alguien sexoafectivamente en este tiempo de cuarentena. No, para mí no es importante y tampoco estoy que lo pienso. Como no estoy teniendo ganas, no recurro a nada. Quizás en algún momento pensé en la masturbación, pero en realidad esta cuarentena me ha dado por estar asexual. Más que sentir la ausencia del sexo, es lo que se extraña es toda esa intimidad que hay alrededor del sexo, ¿no? La compañía de tu pareja, los abrazos, las caricias, todos esos detalles, esas muestras de la relación que no necesariamente están vinculadas al sexo, ¿no? La cuarentena me ha cogido en un proceso terapéutico bastante intenso que ha tenido repercusión en mi sexualidad, sintiéndome asexuada en las últimas semanas. Estoy sintiendo su ausencia de una manera bastante fastidiosa durante este periodo. No tanto por la extensión, sino porque además la enorme tensión que destilan estos días se habrían disipado con un poquito de sexo, ¿no? El sexo es importante para mí durante la cuarentena, definitivamente. No solo durante la cuarentena, sino en general. Creo que es un aspecto de mi vida al cual le doy bastante importancia. Soy una persona bastante sexual y me importa tener como una vida sexual satisfactoria. De hecho, que por las circunstancias en las que estamos ha perdido un poco de protagonismo, por decirlo así. O sea, ya no es más importante porque hay otras cosas que pasan a primer plano ahorita, ¿no? Como salud mental, emocional, física y estabilidad, como preocupaciones por trabajo, etcétera. Pero de hecho igual sigue siendo lo importante porque es algo ya como también una necesidad física, ¿no? Y definitivamente lo pienso como durante el día porque surgen distintos estímulos, ¿no? De series, películas, libros o algún recuerdo, etcétera. Entonces en algún momento como aparece ahí y definitivamente se siente la ausencia. Yo creo que el sexo sí es importante para todos. Creo que es una necesidad
biológica y definitivamente todos estamos sintiendo la pegada, sobre todo las personas que somos muy sexualmente activas. De toda la información difundida hasta el momento, lo que tenemos seguro es que el coronavirus se transmite por las microgotas que se expulsan de la boca y de la nariz al hablar, toser o estornudar. De ahí la necesidad de mantener una distancia de 2 metros por lo menos. Otro hallazgo, pero ojo, aún en proceso de investigación, es que se ha encontrado coronavirus en el semen de algunos pacientes de COVID en China. Sin embargo, eso no significa que podamos contagiar a través del semen. ¿Confuso? Ok, asumamos algo. Es un virus nuevo y aún se está estudiando las formas de contagio, los síntomas y el tratamiento. Somos muchas y somos comunidad. Con estas restricciones nos vemos empujados a reformular lo que pensamos del sexo. Porque cuando hablamos de sexo siempre se piensa en contacto físico con otra persona a través de sus genitales y la penetración. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Mantienen el distanciamiento social? Bueno, en cuarentena sí he tirado. Y claro, ahí no respetamos obviamente el distanciamiento social, pero ni 1 milímetro, ¿no? Nomás me preocupé un poco porque, claro, luego yo tenía que volver a la casa de mi mamá y mi mamá es un adulto mayor, entonces tampoco me gusta la idea de que mis decisiones individuales la puedan poner en riesgo, ¿no? Los primeros 60 días no hice nada, bueno, por todo el temor que está inmerso en todos, creo ahora, pero ya luego no pude más y lo hice y me metí el revolcón de la vida, no, ya no pude aguantar más. Y sí lidié con esas ganas porque yo comparto el cuarto con mi hermana, entonces no me podía masturbar ahí. Y ella estaba ahí todo el día, entrando, saliendo, o sea, no tenía un momento de privacidad. Entonces me estaba masturbando muy poco y lo que hacía era, no almorzaba con ellos y cuando todos estaban almorzando yo me quedaba en mi cuarto y me masturbaba. De hecho, cuando empezó la cuarentena dije, no voy a tener relaciones con nadie, qué fuerte, porque normalmente yo soy bastante sexual, pero nada, me vi con un chico la primera semana y a las justas tuvimos relaciones una vez, porque de verdad mi libido estaba bastante baja. Estoy manteniendo el distanciamiento social, definitivamente. Creo que mi subconsciente las está suprimiendo. No se me ocurre, pues, ¿no? Arriesgarme. Sí, estoy lidiando con ganas de tener sexo y que no me pase con la persona con la que me estoy vinculando ahora mismo, sexoafectivamente. Como mencioné, tuvimos que conversarlo, le planteé como las ideas que tenía, estas dudas, estos miedos de por qué veía alterada la frecuencia. Fue como un momento bastante denso porque lo último que quería es que se entienda de que le estoy exigiendo o confirmar la idea, no sé, de que el deseo se había terminado ya, ¿no? Entonces eso, bueno, hemos hablado de eso, es como la primera vez que hemos hablado de la ausencia de la frecuencia y eso es como algo nuevo que estamos haciendo. En esta temporada, algunos países del norte global han elaborado sus guías de salud sobre el tema. Los más audaces han confiado en la sensatez de sus ciudadanos y ciudadanas, pero siempre brindando algunos consejos muy interesantes. Mientras tanto, Argentina, a través de representantes oficiales del Ministerio de Salud, responde consultas de su población sobre prácticas sexuales seguras, porque reconocen que el contacto humano y sexual es importante, pero dejando claro que el distanciamiento social es una medida necesaria y transitoria. Hay un montón de aplicaciones online para conocer personas, eso se puede seguir usando sin ningún problema, pero hay que entender que por el momento lo mejor es evitar conocer personas nuevas en persona y evitar encontrarnos con personas con las que no convivimos. Y en este escenario, herramientas que hoy tenemos disponibles como las videollamadas, el sexo virtual, el sexting, pueden ser una buena alternativa. ¿Cuándo el gobierno incluirá el sexo seguro y los derechos sexuales y reproductivos como parte de su discurso público? El sexo seguro también es un tema que requiere de medidas públicas. ¿Y ustedes, a qué prácticas están recurriendo? Yo igual desde hace mucho tiempo, tengo más o menos una maestría en masturbación. Entonces, eso me ayuda, pienso, a manejar, 1, la ansiedad y 2, a no
tener, digamos, a no extrañar tanto el tema sexual. Como creo mucho en el bienestar que generan los orgasmos y el placer, y además en la necesidad de esos neurotransmisores y neuroquímicos en nuestro cuerpo para tener un buen día, eh, yo uso mucho mi juguete sexual, lo he adoptado como parte de mi terapia para estar bien emocionalmente en este tiempo. Lo que más practico ahora es la masturbación, usando mi juguete, pero también explorándome a mí misma. Algo que se ha potenciado súper fuerte son mis fantasías, ¿no? Sin necesidad de ver nada, de tener otros estímulos, sino como solo la posibilidad de crear. Por ahí he intercambiado algunos mensajes también, ¿no? Con algunas personas. Y eso, No estoy teniendo sexo con otra persona, solo me estoy masturbando. Y también por teléfono, como que hablo con amigos así, nos mandamos fotos. Si cuando hubieron algunos deseos de algo más, conversaba con mi pareja, le llamaba, teníamos chats, nos mandamos audios, eh, pero siempre con todas las precauciones del caso, ¿no? Nos mandábamos algo y luego de pasar eso lo borrábamos. Por ahí he estado sexteando con alguien, pero nada más, nada muy avanzado. Lo que estoy haciendo es igual, sigo tocándome y acariciándome, sobre todo la vulva, porque no quiero perder el vínculo con ella y me gusta acariciarme, a pesar de que no llegue a tener orgasmos, me gusta acariciarme. O sea, creo en general que la masturbación es como muy importante para conocerte, para tener una conexión con tu cuerpo, para entender qué te gusta, cómo te gusta. Y creo que siempre es bueno. Yo en situaciones como esta ayuda también, ¿no? Es como resulta una aliada. La masturbación nunca falla, ¿no? Debe ser nuestro mejor amiga en estos tiempos. Esto también nos recuerda a las movidas conservadoras de los últimos años que buscaron eliminar la educación sexual del currículo de educación, por esa oposición irracional a incluir temas como la masturbación. Esa postura frente al sexo, como algo que mancha, que degrada, que solo le atañe a la gente adulta, como si nuestra niñez no estuviera plagada de inquietudes y exploraciones, como si no necesitáramos de información para cuidarnos. Nosotras lo tenemos muy claro. La información no daña, pero la desinformación sí te pone en riesgo. Somos muchas y somos comunidad. Otra alternativa que han mencionado es el sexo virtual y el sexting. El sexting consiste en enviar mensajes, fotografías o videos de carácter sexual a través de apps como WhatsApp, por ejemplo, o redes sociales. Hablemos de seguridad. El sexting es una opción segura porque no tienes contacto físico y no hay forma de que te contagies de la COVID o ITS. Pero, en términos de seguridad digital, cuando una imagen sale del teléfono móvil, se pierde control sobre ella. No es nuestro ánimo pincharte el globo, pero la amenaza es real. Muchas personas han sido acosadas o extorsionadas por haber enviado desnudos. Entonces, ¿cómo poder hacer de este intercambio virtual algo más seguro? Al respecto hablamos con Mariely Flores, directora de activismo de la organización Hiperderecho, para que nos brinde algunas recomendaciones. Primero es recordar que esto es una decisión personal y libre. Pero también es importante hacer algunas preguntas a nivel personal y a quienes se va a compartir este contenido, ¿no? Que posiblemente sí sea necesario tener una conversación muy sincera de cómo va a funcionar esto. Por ejemplo, preguntarnos por qué medio vamos a enviar el contenido. ¿Va a ser por WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram? Una vez que envíe este contenido, ¿la persona que lo recibe va a poder compartirlo? Sí, no. Si la respuesta es sí, ¿con quiénes? ¿Va a haber un límite? Y si la respuesta no, ahí queda, es no. La otra pregunta puede ser si la persona que recibe el contenido puede guardarlo. Si la respuesta es sí, ¿dónde lo va a almacenar?
en su celular, en su computadora, en la nube, y por cuánto tiempo lo va a tener. Puede ser que consideremos que algunas de estas preguntas puede ser muy de detalle y cortar el romance si es que se da en este contexto, pero considero que es muy importante también para nosotras sentirnos seguras en el espacio que estemos, ¿no? Y ahora estamos hablando del espacio digital, que sí requiere pensar en otras dimensiones que antes no pensábamos. Ahora es importante también resaltar que no existe la aplicación perfecta. De esa manera, si no hay una aplicación perfecta, tenemos que quitarnos la idea de que hay un medio por el cual voy a estar 100% segura al compartir mi material íntimo. Sin embargo, lo que sí tenemos es que hay aplicaciones que tienen mejores opciones o más opciones que otras frente a temas de seguridad. Desde hay un cifrado de extremo a extremo, es decir, que nadie va a poder interceptar ese mensaje que enviamos a mitad de camino. Si la aplicación te avisa, si es que toman pantallazos o si es que, por ejemplo, tiene la opción de eliminar automáticamente los mensajes y así varias características que podemos ir pensándolo, ¿no? Según nuestras propias necesidades. Ahora, también es importante ponernos en el contexto de qué pasa si algo sale fuera de nuestro control en el envío de imágenes, contenido íntimo. Y para ello hay que recordar que en Perú, desde septiembre del 2018, contamos con el decreto 1410, que entre otras cosas pone como delito a la difusión, la distribución de un material íntimo sin consentimiento, al chantaje sexual y al acoso. Ante esta lamentable realidad hay cosas que podemos hacer. A nivel legal podemos denunciar. Para el caso de la distribución de imágenes íntimas sin el consentimiento, podemos ir al Poder Judicial. Sin embargo, es un requisito contar con asesoría legal. Para los otros casos, ya sea de acoso o de chantaje, podemos ir a la comisaría más cercana y poner la denuncia. Es importante recordar que las policías que estén en la comisaría están en la obligación de tomar esa denuncia. No pueden poner excusas como que si no conoces a la persona que te está violentando, si el usuario que usa no es anónimo o usa un seudónimo, etc. Eso tiene que ser ya parte de la investigación, pero de que se puede poner a denuncia y lo deben de hacer al 100%. Ahora, a nivel de tecnología, la mayoría de plataformas que solemos conocer y usar, ya sea YouTube, Facebook, Instagram, cuentan con normas de convivencia específicas sobre cómo hacer este reporte. Ahora, a nivel emocional, es muy importante que recordemos que no es culpa de la persona de quien se está compartiendo estas imágenes. Es muy importante que durante este proceso puedas estar acompañada de personas de confianza que te ayuden a dar un soporte emocional. Si tú u otra persona que conoces está atravesando un caso de pornografía no consentida y no sabes qué hacer, dirígete a la siguiente página, acoso.online/pe. Acoso.online es un proyecto voluntario de organizaciones de América Latina que brinda información sobre violencia de género en línea. Somos muchas y somos comunidad. Los gobiernos y ciudades han adoptado diferentes enfoques para abordar el tema. En el caso del gobierno peruano, se emitió un decreto que garantiza la salud de las gestantes ante la infección por la COVID-19 y la continuidad del uso de métodos anticonceptivos. De la Directiva Sanitaria número 94, queremos resaltar dos disposiciones. Primero, la entrega de la pastilla del día siguiente y otros métodos anticonceptivos a mujeres, incluyendo a adolescentes. Segundo, el acápite que señala valorar finalizar el embarazo en cualquier momento, en caso que se encuentre en riesgo la vida de la gestante infectada por COVID-19. Es decir, el Ministerio plantea que la médica o médico de turno puede interrumpir el embarazo de una gestante en cualquier momento de la gestación si se infecta con coronavirus y su estado se agrava. Frente a estos hechos, la congresista del FREPAP, Luz Caiguaray, solicitó conocer el sustento legal, científico y médico de estas disposiciones. Nosotras le preguntamos, ¿qué no le cuadra, congresista?
el acceso a anticonceptivos en esta crisis es fundamental. El Fondo de Población de las Naciones Unidas lanzó un estudio global sobre las consecuencias de la pandemia y de las medidas que se están adoptando, y señala que los embarazos no planificados podrían incrementarse entre 50.000 a 100.000 el próximo año a causa de la saturación de los servicios de salud y el encierro obligatorio. Otro dato importante a saber: toda víctima de violencia sexual debe recibir un kit de emergencia que incluya pastilla del día siguiente, tratamiento para prevenir la infección del VIH, entre otros medicamentos en cualquier centro de salud u hospital. La distribución de este kit es clave en un país como el nuestro, con un índice de violencia sexual muy alto. Hasta la primera semana de junio, el Ministerio de la Mujer había reportado que 352 niñas fueron víctimas de violencia sexual en esta cuarentena. Hay un problema profundo que tenemos que solucionar cuando vemos que la casa no es un lugar seguro para las mujeres. Somos muchas y somos comunidad. ¿Cómo se imaginan su futuro sexual? En esta nueva normalidad que implica reducir el contacto social, ¿cómo creen que nuestras vidas sexuales se transformarán? Y no quiero pensar en nuestra vida sexual en el futuro, la verdad. Tengo mucho miedo de lo que se viene, ¿no? Porque lo que yo creo es que hasta que haya la vacuna, nadie responsable o con un nivel de paranoia mínimo va a tirar, lo que significa que es que muy probablemente muchos tengamos que apelar a la masturbación hasta mediados del próximo año, ¿no? Y la verdad, no es un panorama que anime demasiado. Primero pienso que no va a haber sexo con otras personas por mucho tiempo. Luego me imagino que las parejas van a ser más monógamas. Yo me imagino que tendré sexo con alguna persona de ahí, de mi grupo, y con ciertos acuerdos de cómo se cuida del COVID. Sí me puse a pensar en cómo será más adelante y creo que de cierta manera nos obligará a tener más exclusividad con ciertas personas. Y claro, en pareja normal, como siempre, creo. Definitivamente el sexo va a cambiar. Va a haber como pasó con el VIH y con las infecciones de transmisión sexual, como que dos grupos, ¿no? Que son conscientes de la enfermedad y buscan la prevención, como otras personas de que a pesar de todo eso no toman ninguna medida de prevención. Yo particularmente creo que hasta que no haya una vacuna o una cura comprobada, incluso lo de la cura es arriesgarse mucho, no va a ser seguro, ¿no? Tener algún encuentro casual, ¿no? Que en mi caso era lo que yo tenía, no tenía amigos con los que se daba esta dinámica, pero ya no lo veo así. Imagino nuestra vida sexual en futuro con mucha capacidad de fantasear. Nos reta eso, a tener sexo a través de llamadas, videollamadas, de mensajes, y también de ser más cuidadosos en nuestros encuentros sexuales. Que va a ser los dos extremos, ¿no? O mucho o poco o nada. Pero lo que la gente solía hacer normalmente antes, su normalidad, dudo que la vuelva a tener por lo menos este año. Que la gente está más preocupada en otras cosas, ¿no? Creo que nuestra vida sexual en el futuro va a estar más marcada por algún tipo de clandestinidad. Digo esto pensando en un amigo que se ha enamorado en cuarentena a través de una aplicación tipo Tinder y tuvo que como hacer este cortejo virtual primero y luego conocer a la persona de forma presencial en la casa de ella. Y aparte de esta sensación media clandestina del modo en el que estaba viviendo su enamoramiento, había esta casi inmersión en la experiencia que estaba atravesando porque bueno, no tienes dónde más ir, ¿no? Sí, yo creo que en adelante, bueno, habrá que tener un poco más de cuidado, ¿no? Con quién una se involucra. Ya los encuentros casuales supongo que van a tener que pasar por una autorregulación, pero sí me imagino, creo que una vida sexual en el futuro más, tal vez informada. Ojalá que el miedo no salpique también ese tipo de vínculos sexuales o sexoafectivos. Espero, deseo, porque
me imagino que sería muy aburrido tirar con miedo, ¿no? Que en general es algo que pucha, sí hemos hecho las mujeres que hemos tenido relaciones durante algún momento de nuestra vida sin protección. Y claro, y es un miedo muy particular y que usualmente aparece después, ¿no? Del contacto sexual. Es un miedo a lo que pueda venir, a lo que pueda pasar, ¿no? Y es un rechazo incluso al propio cuerpo, ¿no? Para mí no es un problema ahora aguantar sin sexo la cuarentena o sesentena o el tiempo que tengamos que pasar así, porque sé que se acaba. Lo que me preocupa y me genera un conflicto serio es pensar cómo será en el futuro. Y realmente no lo sé, me niego a pensar que no voy a poder besar ni ser besada, ¿no? Creo que tenemos que encontrar formas seguras para eso. Y he estado pensando que podría una tener pactos con varias personas para que sean sus parejas sexuales, ¿no? La pandemia también nos obliga a pensar cómo hemos estado viviendo nuestra sexualidad, cómo nos hemos estado vinculando con las otras personas. ¿Es posible construir vínculos de confianza y cuidado con nuestras parejas sexuales, incluso con las casuales? Espero que no suene muy descabellado en tener pactos con amigas para poder proveernos placer juntas, ¿no? Y en la plena confianza de las conductas, digamos, de higiene y todo eso que una puede saber en su compañera, que sí las tiene, ¿no? Y eso a mí me daría muchísima confianza más que ir a buscar a alguien X o buscar a alguien por una aplicación. O sea, nada que ver. Pero creo que sí, que apelar a tener como la confianza de establecer con una persona, con más de una persona, pactos para ser parejas sexuales con responsabilidad. Y lo otro es que pienso que lo más seguro es hacer pactos con amigas, ¿no? Y establecer códigos en ese sentido. No en un futuro inmediato, ¿no? Pero tal vez con más capacidad de una y de las personas con las que se está involucrando, de hablar con honestidad de no solo su situación relacionada a la pandemia, al COVID, sino a sus experiencias sexuales previas, posibles escenarios de riesgo, ¿no? Formas de cuidado, o sea, que las personas no necesariamente en vínculos como monógamos, sino incluso en vínculos más abiertos podamos compartir sin tanto puritanismo, sin tanta hipocresía, en qué momento nos encontramos, ¿no? Pero claro, eso implica transformar muchos patrones, ¿no? Que hemos ido recibiendo de la educación y de cómo nos vinculamos como individuos. Al contrario de lo que las películas nos muestran, durante los 80 y 90 se construyeron comunidades de sexo seguro para hacerle frente al VIH y a las políticas públicas con un enfoque punitivo sobre el sexo. Pero si algo hemos aprendido de la pandemia del SIDA, es que políticas públicas que impliquen no tener relaciones sexuales no son una opción. Este episodio ha estado lleno de preguntas y pocas certezas. Queremos agradecer a todas las personas que nos compartieron sus historias para este episodio. Las Públicas es un podcast producido por la colectiva por la libre información para las mujeres. Puedes escucharnos en Spotify, Podomatic y ahora también en iVoox como Las Públicas. También nos puedes seguir en Facebook y Twitter como Las Públicas. Y siempre nos puedes escribir a laspublicaspodcast@gmail.com. Si necesitas información sobre aborto y misoprostol, comunícate con la línea Aborto Información Segura. Búscala en redes como @abortoinfosegura o en la página web abortoinfosegura.com.